24 minutos han pasado de las 9 de la noche. Vamos a hablar de los celulares en las cárceles en manos de personas privadas de su libertad y un fallo de la Corte con Jorge Hirschbrand. Bueno, finalmente la Corte decidió que se haga cumplir la ley y se prohíba la tenencia y el acceso a teléfonos celulares en los centros de detención. Esto lo decía la ley, lo que pasa que regía una excepción que venía desde el 2020 en época de pandemia. Hubo un pedido para que se extendiera bajo el paraguas del decreto 7023, que entendía que había una emergencia sanitaria, y hubo quienes dijeron, hay emergencia sanitaria, nos agarramos de esto y pedimos que se extienda hasta el 2025 el acceso a celulares. Después de una serie de apelaciones, falló la Corte y dijo, no, de ninguna manera, hay que sacar absolutamente todos los teléfonos celulares de las cárceles. ¿Cuándo ya? No, en un periodo de 6 meses para que sea lento, progresivo, y también teniendo en cuenta que esta no es la última palabra, existe la posibilidad de presentar un recurso frente a la Corte Nacional. Escuchamos al presidente del máximo tribunal de los mendocinos, Dalmiro Garay. Lo que queda vigente de la resolución es la obligación de retirar los celulares en un plazo de 6 meses desde ahora, o de que quede firme en el caso de que esto fuera apelado. Y lo que sí hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de restablecer el sistema de visitas presenciales a la modalidad prepandemia, porque recordemos que la posibilidad de tener celulares en las cárceles se dio cuando con la crisis del COVID se habían suspendido las visitas presenciales. Lo que le decimos al servicio, y ratificamos en esto sí lo que el juez ha planteado, tienen que volver al sistema de visitas de periodicidad semanal, y también establecer por un mecanismo distinto, que no es el semipúblico o público, sino puede ser celular, puede ser una computadora, lo que sea, permitirle a los internos tener alguna comunicación que obviamente va a estar regulada por el servicio penitenciario, pero no con la posibilidad de tener personalmente cada uno un celular en las cárceles. Nosotros siempre hemos propugnado desde el gobierno provincial por el cumplimiento de la ley. Esto es que no se permite el teléfono o la utilización de telefonía celular dentro de los penales, y esto es lo que ha entendido hoy la Suprema Corte de Justicia. Bien, aquí las palabras por parte de la justicia, el presidente del máximo tribunal, y por parte del gobierno, el representante del ala jurídica del gobierno, ¿no? Tal cual. Tengo una pregunta, Jorge, tal vez lo sepas, tal vez no. ¿Qué pasa en otros países? Bueno, no, depende. ¿Los privados de su libertad pueden utilizar teléfonos celulares en sus celdas? Mirá, no te puedo decir en cuál sí, en cuál no, pero eso es decisión absolutamente soberana de cada sistema carcelario, claro, nos imaginamos. de cada uno de los países, ¿sí? En algunos sí, en otros no. Generalmente no, Generalmente no. Y en Argentina se hizo hincapié en no, justamente por la cantidad de delitos que se detectaron, que provenían o que se manejaban desde centros carcelarios. Te hago otra pregunta, Jorge. Pero a ver, es mucho más profundo. En otros países el sistema carcelario o penitenciario funciona de otras maneras. Hay que ver si está en la misma situación argentina no tengo duda. O más avanzados. La pregunta que te formulaba, la otra que te digo formular era la siguiente. Sí. Hay pabellones en donde el sistema de telefonía pública existe. Sí, tal cual. Que no existan en la ciudad no quiere decir que dentro del penal existan, ¿verdad? No, tal cual. Es más, pero hay pabellones que no. Lo que decía ¿Esta tabla es tabula rasa para todos? No, bueno, lo que decía Sebastián Sarmiento es que había que ir retirando los celulares de manera progresiva, pero una vez garantizado el acceso a la telefonía pública. Lo que están diciendo ahora es no tiene absolutamente nada que ver. Hay otras excepciones que también plantea Sebastián Sarmiento, que por ejemplo es el contacto de una madre con sus hijos. Correcto. Por ejemplo, para ahí sí tener un teléfono celular para poder estar en contacto y no romper ese vínculo. ¿Qué argumento esgrimen aquellas personas que entienden los privados de su libertad deben poseer ese mecanismo para comunicarse con quien les plazca? Bueno, es muy similar a lo que vimos la semana pasada con el caso del preso que reclamaba Viagra. Es decir, están privados de libertad. El único derecho que se les restringe es el de la libertad, pero no los demás.
Bueno, acá se enfrentan esos dos derechos. Y en realidad los derechos no son absolutos. Nunca uno se impone por el otro, ni hay uno que diga, gano todo porque soy el mayor. Eso no existe a nivel jurídico. ¿Te parece que escuchemos una de las voces y después te voy a preguntar algo más? Listo, dale, perfecto. Nosotros consideramos que las personas que están privadas de libertad están solamente privadas de libertad. No se las puede privar de otros derechos que son constitucionales. Por ejemplo, una persona con un teléfono en la mano puede hablar con un hijo, puede tener contención con un amigo, puede estudiar, puede hasta trabajar con un teléfono. Y todas esas cosas van a ser cercenadas por el solo hecho de que pensamos que las personas que están en el penal no son personas, son cosas. Le hemos quitado el concepto de dignidad que tiene el ser humano que está privado de libertad, porque sepamos que muchas personas ya están condenadas, pero muchos están simplemente procesados o, si se quiere, simplemente investigados por delitos. El tema de los delitos que se realizan desde las cárceles, los delitos se realizan desde muchos lugares de la sociedad. Es un mito absoluto que no tiene probanzas reales, porque cuando a alguien lo llaman y lo intentan estafar o lo estafan, todo el mundo dice son los presos. Lo que es absolutamente falso. Nadie ha podido probar hasta este momento que tenga una sola condena de un delito cometido desde la cárcel a través de un celular. No, en otro momento charlaremos sobre los inhibidores para las telefonías. A ver, es medio relativo lo que está hablando acá Santiago Nieto, porque es casi harto conocido que, por ejemplo, el manejo de la barra del Tomba se hacía desde la cárcel. Una de las internas de la barra brava de Godoy Cruz se hacía desde la cárcel. Ni hablar de la situación de Rosario, ¿sí? Sobre cómo los capos narcos manejaban, y esto también ha ocurrido acá en Mendoza, manejaban mercadería, ida y venida del transporte desde los centros penitenciarios. Fue sujeto a juicios sí, claro. esas acciones. Sí. Los inhibidores los charlamos en otro momento. Dale. Dificilísima aplicación, fundamentalmente por lo que ocurre aquí en Boulogne-sur-Mer sí, y alrededores, sí, tal ¿no? cual. Y el polo judicial adelante de donde está el aparato de inhibición de telefonía celular. Y a quién afecta también. Tal cual. Sí. ¿Hay un tribunal de alzada que puede recibir un reclamo por parte de lo que hoy esta sala de la Corte determinó? Te diría que dos. La Corte Suprema de Justicia, y hay que ver si no van por el lado de la Comisión Interamericana, porque claro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde ahí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero seguramente van a ir a la Corte Suprema de Justicia, van a apelar a ver si confirma o no el fallo del máximo tribunal de Mendoza. Muy amable, Jorge, muchas gracias.